Listo. Dos, tres más. Listo, estamos grabando. Sí, estamos grabando. No sé qué está ocurriendo hoy día en la clase anterior. Estaba la grabación y se iba la red. Muy buenas noches. A nombre de la Universidad Continental nos encontramos en la primera videoclase del curso de Sistema de Gestión Administrativo. Para poder empezar correctamente es necesario, a ver, es necesario verificar nuestro sílabo rápidamente. A esto le llamamos socialización del sílabo. En un minuto vamos a socializarlo. Listo. Podemos apreciar acá. Eh, es un curso obligatorio, 4 horas de teoría. Resultado del aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los sistemas de gestión administrativa pública para la consecución de una gestión moderna del Estado. Sabemos nosotros que en el Estado peruano tenemos sistemas administrativos y sistemas funcionales. Los sistemas funcionales es la parte macro, digamos, de, la- de lo que tiene que hacer la política pública en cada una de las instituciones públicas. Y siempre pongo como ejemplo que los sistemas funcionales es parecido a los sistemas del cuerpo humano. Nosotros tenemos sistemas funcionales de sistema urinario, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema nervioso, son todos nuestros sistemas, pero cada uno de los sistemas tiene una única, digamos, entre comillas, para hacer el parangón, una única política pública. ¿Y cuál es esa única política pública? Tomando como ejemplo los sistemas del cuerpo humano, es la salud humana, ¿no es cierto? La salud humana. Y justamente en el tema de la sociedad, cada uno de los sistemas funcionales que están en relación directa con las políticas públicas, su único propósito es el bienestar general. Pero para ello, para lograr el bienestar general, tiene que tener cada una de estas políticas, de estos sistemas funcionales que están dentro de las instituciones públicas, tienen que tener sistemas administrativos. Es decir, tiene que tener, por decir algo simple, tener una contaduría, un balance general, tener un control de sus compras, sus existencias, que son parte de los sistemas administrativos en el caso de una empresa. En el caso del Estado, tiene 11 sistemas administrativos que nos sirven para poder guiar el correcto funcionamiento de una institución pública. Entonces, eso lo queremos ver dentro de una gestión moderna del Estado. En unidad 1, la realidad económica, jurídica, administrativa, social actual en la gestión pública. Entonces ahí vamos a hablar de la constitución del Estado, la modernización del Estado, la transparencia, la ley 24/4 y la simplificación administrativa. Hablando de la simplificación administrativa, se supone que dentro del tema de la transparencia pública, uno de los primeros íconos de la transparencia pública fue la simplificación administrativa, porque usted antes iba en la gestión, digamos, del estado anterior, antes de la ley de la administración pública, usted para todo trámite que iba al estado le pedían copia de su DNI, copia de su recibo de agua o de luz, copia de, no sé, pues, copia de la partida de nacimiento. Había cada cosa que le pedían que ni siquiera servía para algo. Y yo recuerdo eso mucho porque en el año, bueno, yo empecé a trabajar en el Estado ya en el año 1986, así muy, muy joven, ¿no es cierto? En el Estado. Empecé casi en la plataforma administrativa, en el penúltimo nivel de la plataforma administrativa. Y, y yo recuerdo mucho porque en un momento determinado había otros jóvenes como yo que estaban de mesa de partes, ¿no es cierto? Y en esa mesa de partes, ahí a veces nos reuníamos ahí, ¿no? Un tantito ahí cuando había tiempo libre en la institución, porque era grande la mesa de partes. Y ahí pedía, pues, copia de su DNI, copia de esto, copia de aquello, y luego
y luego que lo revisaban, sellaban todo, al final solamente se quedaban con el escrito que iba a ir a la oficina que tenía que resolver algo. Y después de la copia de DNI, ahí se iba amontonando las copias de DNI, un montón de papeles, ¿no? Para luego pues se vendía como papel de desecho, ¿no? Entonces yo le decía, pero ¿por qué le piden pues al ciudadano, le digo, por tanto papel y tiene que gastar? No, pues me dice, así dice la ley, hay que pedirle, y nosotros, como no nos es útil, porque no sirve para el documento administrativo que queremos, lo vamos almacenando ahí. Ya, si por ahí al mes, a los 2 meses, alguien dice, pero acá falta un DNI, se ponían a buscar el DNI que le habían sacado pues del expediente principal, ¿cierto? Pero a veces la autoridad que resolvía, a veces ni le interesaba tampoco el DNI, pero estaba escrito, por eso mencionaba en la clase anterior, mencionaba que nosotros no podemos llevarnos por las emociones y por la discrecionalidad de nuestros actos, porque hay un marco legal, ¿no? Un marco de las leyes, el cual tenemos que respetar, así no nos guste, ¿no es cierto? Pero si la ley en esa sección dice que hay que pedir, no sé, pues un papel de color para el escrito, habrá que pedirlo, porque está escrito ahí. No podemos irnos más allá, no podemos hacer una diferenciación. En la unidad 2 vamos a ver las áreas de conocimiento en gestión de planificación y administración pública. Cuando hablamos de planificación, acá también es importante este término porque en la planificación del Estado, antes no había planificación. Había sí yo recuerdo, había un Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Recuerdo mucho porque como ya estaba en la universidad, los primeros ciclos, además cuando empecé a trabajar en el Estado, yo quería hacer cursos, capacitarme, pero antes no había lo que ustedes tienen, la virtualidad. Entonces yo para capacitarme tenía que viajar en ese momento estaba en Trujillo, como ahora, tenía que ir de Trujillo a Lima. Y bueno, pues si me daban permiso me trabajo, pero como era para el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, ya pues lo convencía al jefe y me daba permiso, ¿no es cierto? Pero vienes acá y recuperas horas, como hasta la fecha ocurre, a veces no se recupera, ¿no es cierto? Pero íbamos allá y nos capacitábamos y no había más que eso dentro del Estado. Ahora sí, pues tenemos nuestros planes estratégicos, nuestros planes operativos y, y vamos haciendo, dependiendo de dónde nos encontremos, diferentes tipos de estrategias para ser mejores como institución pública. Por eso es que aparece la misión y visión. Antes, las instituciones públicas no tenían ni misión ni visión, solamente se regían por su ley orgánica y punto, nada más. Entonces acá vamos a ver el sistema de planeamiento estratégico. Y otro punto importante, antes de que se me olvide, el sistema de planeamiento estratégico nace de tomar en cuenta el tema de la actividad privada, ¿no es cierto? La actividad privada siempre se hacía planes estratégicos para poder llegar a un buen nivel de eficiencia y eficacia. Entonces toma este concepto de planeamiento estratégico. Sistema de inversión pública. Sabemos todos los avatares de lo que están tal vez en alguna inversión pública en los temas de inversión o de presupuesto y planeamiento. eh, Podrán pues ver, uno, los 12 formularios que hay que llenar y los otros tantos para poder hacer un pedido de un proyecto de inversión pública en el InvierteP, ¿no es cierto? Porque en realidad solamente el sistema de admisión pública, usted conociendo todos los 12 anexos y haciendo un buen diagnóstico de su problemática social, va a ser un correcto llenado de los Excel, porque son Exceles, llena los Excel de acuerdo a la casilla correspondiente y va a encontrar pues su futuro proyecto de inversión pública para que pueda ser agendado ya en el banco de proyectos y futuramente en el futuro conseguir presupuesto. Y justamente ahí viene el sistema de presupuesto, ¿no? Es presupuesto público. Vamos a hablar en segunda unidad de presupuesto público, pero ya les adelanto porque todos estos temas de acá, sobre todo estos temas de la segunda unidad, estos 4 ejes temáticos, a lo largo del curso, de repente algunos ya lo han llevado de forma sumada y curricular en forma correcta, porque cada uno de estos 3 temas son extensos, que una hora y media de clase no se desarrolla, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre recalco a los alumnos que nosotros tocamos los docentes
en este tipo de materias, cosas puntuales, dejando la vasta y amplia responsabilidad al alumno para que complemente lo que dicen las leyes, porque básicamente esto de acá son leyes y decretos escritos y ahí están sus formatos, sus anexos y todo lo demás. Eh, y justamente hoy día tocando un tema personal, este, mi esposa cayó mal un tema de salud cayó mal mi esposa y, y aparentemente era grave la situación, era una embolia pulmonar, ¿no es cierto? Había una trombosis, una embolia pulmonar, entonces yo no podía abandonarla, ¿no es cierto? Así que pedí licencia en mi centro laboral público, porque yo, la universidad sabe que estoy en la entidad pública, y le digo, voy a hacer uso de la ley 3012, ¿no es cierto? 3012, donde al familiar, al cónyuge o al conviviente o a la persona que está a cargo de la persona, te dan 7 días de licencia con goce de haber para que atiendas esa enfermedad grave en mi caso de mi esposa, ¿no? Y lo pinta, pedí en el médico de emergencia, saqué copia de lo que está en emergencia y con eso presenté, porque tienes 48 horas para presentarlo. Y luego, pues el día, eso sí, como inicio de mes. Y el día miércoles pasado me llama Recursos Humanos que me falta un formato, ¿cierto? El formato que está en el reglamento de la ley. Y, pero ese formato es, es igual que fuera el certificado médico, que yo lo había juntado ahí, ¿cierto? Pero el que va a resolver el caso, el de recursos humanos, necesita ese formato de la forma y modo que está adjuntado como anexo en el reglamento de la ley. Y yo, pues, yo también creo que hubiese sido lo mismo, ¿no? Pero a veces también un tema pero sí, lo mismo que está en el certificado médico, dice todo lo que dice el formato, ¿no? Y ahí viene el tema, ¿no? Nosotros no podemos, como funcionarios públicos, irnos más allá. Oye, pero si este es lo mismo que el otro. Sí, pues, podrá ser el mismo, pero el reglamento de ley, ahí dice anexo tal, este modelo de certificado. Y así hay que hacerlo. Por eso, pues, no podemos irnos más allá, ¿no es cierto? Y ¿a dónde iba eso? Con el tema del sistema de presupuesto. Tenemos un presupuesto, no sé, pero si me ocurre de nuestro municipio, que dice que según el presupuesto del Estado nos corresponde 5 millones de soles. Y ahí está, pues recursos propios, recursos directamente recaudados, canon sobre canon, ¿de dónde van a salir nuestros 5 millones? Pero no es que lo tengamos los 5 millones, ¿cierto? Sino está escrito, está en papel, ¿no es cierto? Eh, pero ahí tienes dinero, dice, claro, ahí está en el papel, tiene 5 millones, pero mientras no esté certificado no lo tengo. Y a veces da la casualidad que a veces se demoran en algunos conceptos en certificar hasta el mes de julio. Entonces, mientras que haces tu proceso de selección, julio, agosto, de repente se te cae el proceso, viene octubre, recién tienes convocatoria, una buena prueba absoluta, fines de octubre, de ahí tienes que convocar pues al tema de este caso de la empresa que va a hacer el seguimiento a la obra, llega diciembre, ¿y qué has avanzado? Nada, ¿no es cierto? Avance, al final sale en el consulta amigable, avance 70%. Pero es porque también no nos certificaron antes. Y eso ocurre porque a lo mejor ese presupuesto era de los recursos directamente recaudados. Y mientras no recaudemos el bolsón de dinero que está en el presupuesto estipulado, no podemos lanzar el proceso. Entonces muchas veces pues ahí ocurre ciertas cosas, ¿no? Unidad 3. Acá vamos a hablar de los recursos humanos, básicamente, como pueden ver en los ejes temáticos, sistema de recursos humanos de la organización. Por ejemplo, acá nada más. Este sistema de recursos humanos de la organización, creo que por acá hay un alumno de la clase anterior, yo estaba en la clase de 6 y 5 a 7:44. Este punto uno del eje temático es todo un curso eh, que se llama Sistema de Recursos Humanos en la Administración Pública, pero acá ustedes lo tienen en un solo eje temático. Pues dependiendo de su media curricular, ustedes pueden elegir eso. Acá tocamos los puntos principales. Sistema de contratación del Estado también es un tema largo y también lo tiene en otro curso de 8 sesiones. Acá lo tiene solamente sumando minutos, será pues acá 45 minutos. Tercer punto, sistema de bienes nacionales, la SBS.
que también es un curso de sistema de bienes nacionales. Será otros 45 minutos acá. Unidad 4, acá sí nos habla del sistema de tesorería, que también hay un curso solamente para ese tema, endeudamiento, que es todo un tema, endeudamiento público es todo un tema. Justamente acá podríamos hacer hasta incluso sacar tesis, ¿no es cierto? Porque recuérdese que el Estado peruano se endeuda, no se endeuda por 2 años, el periodo que está el presidente, no, se endeuda por 40, 35, 25 años. Queda bien el presidente en ese momento de turno con su pueblo, que está exigiendo esos miles de soles, pero a cambio de qué? De endeudar el país por 40, 30 años y que lo pague, pues, que lo pague el capital de aquí a 30 años, el octavo, 8 por 5, 30. El octavo presidente que salga electo, de aquí a 30 años lo pagará esa deuda. Pero mientras tanto yo ya quedé bien, como presidente, me refiero. Sistema de contabilidad, sistema de control. Uno de los sistemas importantes también en el Perú es el sistema de control. Abierto por ahí. El sistema de control que nos hace verificar que exista o no hallazgos negativos o contrarios a las normas legales, por ejemplo, las normas legales. Pero muchas veces el control llega tarde, ¿no? Llega tarde y cuando ya está la obra terminada. Y a veces ya no se puede hacer nada. Un tema importante, entonces, jóvenes, es que estas 4 unidades las vamos a abordar puntualmente para que ustedes tengan la capacidad y la responsabilidad de poder leer su guía de aprendizaje y poder complementar la información que ustedes consideran necesaria. Porque también es importante que a veces todo lo que estudiamos en la universidad no nos es útil y no nos interesa en la vida práctica laboral, ¿cierto? Nos interesa algunos puntos, algunos puntos. Entonces ahora vamos a ver el tema de sus ponderados, ¿no es cierto? Es importante que resuelvan la evaluación de entrada. Ciertamente tiene 0% de peso en la nota final, pero para nosotros la Universidad Continental no sirve mucho para poder enfocarnos cuál es lo correcto, el enfoque que debemos darnos a los cursos. La Consuelo 1 o Producto Académico 1 tiene 20%. Evaluación parcial tiene 20%. Consolidado 2, 20% y evaluación final 40%. Entonces, si ustedes hacen su ponderado y hacen juego de números, podrá decir, bueno, yo aprobando, no siendo exagerado, mira, si tú no das el consolidado 1, no das el consolidado 2, pero sí rindes el consolidado 3 y la evaluación final, hay casi 60% de puntos, suponiendo que te saques 18 cada uno de estos, a lo mejor apruebas el curso, ¿no? Pero tiene que ser tu ponderado, ¿no? Ahora sí vamos a ver. La unidad 1 dice que es trabajo individual. La unidad 2 dice que es trabajo colaborativo. La unidad 3 dice que es individual. Y al final 4 es una entrega de proyecto que también, si es un proyecto, tiene que ser grupal, ¿no? Ya. No se olvide de revisar su bibliografía básica y su complementaria, así como su guía de aprendizaje. Dejamos de compartir. Listo, nos fuimos a nuestras correspondientes. Antes que siga, acá la luz, su compañera Yamira, Yanina Silio Céspedes ha creado un grupo WhatsApp. Es importante que se anoten ahí también, estimada Yamira, anótame ahí, Yamira, porque si bien es cierto, el WhatsApp no es un conducto oficial, no es un conducto oficial, reitero, para poder conversar con ustedes, pero sí es un conducto rápido para poder relacionarnos. Por ejemplo, yo en el WhatsApp le diré, revisen el foro, si es que hay una consulta, ¿no es cierto? Porque el conducto oficial entre docente, alumno y universidad es el foro de consultas y novedades al docente. Pero el WhatsApp nos ayuda a recordar y a poder por ahí tener alguna intervención rápida, ¿no es cierto? Listo. Dejamos esto, nos vamos al penúltimo, ¿no? Estamos en la bienvenida, el propósito. Propósito, al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir el contexto de la administración pública en el Estado y aplicación de diferentes normas de la organización del Estado y del Estado de forma transparente y simplificada.
A ver, vamos a ver. Siempre nos solicitan el video correspondiente. Vamos a colocarlo primero en la. Primero colocamos en la pantalla. Está pasando el copia. Algo pasó. A ver. Ya. Esto. Vamos a escuchar rapidito. Ya. Es bueno tenerte de vuelta, esposo mío, sano y salvo. El favorito. Aquí. Moisés, hijo, no es bueno lo que estás haciendo. La verdad no ha sido fácil para mí, Señor. Yo te aconsejo que Dios esté contigo. Representa a tu pueblo ante Dios. Lleva sus causas hasta Él. Entonces enséñales los estatutos y las leyes. Muéstrales el camino que deben andar y el trabajo que deben hacer. Busca entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, dignos de confianza y enemigos de las ganancias deshonestas. Nómbralos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos siempre estarán a la disposición del pueblo para juzgar sus problemas. Traerán ante ti solo las causas más graves, pero todas las causas pequeñas las juzgarán ellos mismos. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Le daré a cada uno de ustedes ante el pueblo la autoridad para legislar sobre las cuestiones del día a día. Gracias por todo, suegro. Sus consejos fueron de... Listo. Dejamos de compartir. En nuestra sociedad contemporánea, media y colonial, la antigua, tiene que haber habido un inicio de algo, ¿cierto? En el caso de nuestra temática, un inicio de una organización dentro de un contexto estatal. ¿Cómo nos organizamos? Entonces mencionamos pues que encontramos información, entre ellas lo que hemos presentado un tema bíblico que habla de Moisés, que estaba en la tierra prometida, pero Moisés quería resolverlo todo, ¿cierto? Y además la gente quería que él lo resuelva. Así que su suegro, Yetro, le menciona, como pueden ver en el extracto del Éxodo capítulo 18, que debería buscar personas que ayuden a organizar todo ese tipo de movimiento de masa de la sociedad que estaba transitando. Y le dice que elija personas buenas, que tengan buenas decisiones para que vaya delegando funciones. Y eso es lo que hacen pues cuando llega cada 5 años un gobernante de turno a nuestra nación, ¿cierto? Elige ministros que tienen alguna especialización para resolver problemas principales del bienestar general, porque en el caso pues de la justicia ordinaria, eso lo ve el Poder Judicial, pues, pero también no es que el presidente lo designa al titular del Poder Judicial, sino solamente designa pues a sus ministros. Pero a propósito de esa designación de los jueces, que ahorita hay un tema por ahí que dice que no sé si uno de los candidatos dice se va a designar por voto popular. Y, y eso pues salvando la distancia ya ha ocurrido, ¿verdad? En la época del primer gobierno de Alan García,
el primer gobierno de Alan García y también del segundo gobierno de Fernando Belón de Terry, la mecánica para elegir los jueces en el Perú era la siguiente, ¿no es cierto? Llegaban ternas de abogados, como decía la ley orgánica, 10 años, 15 años de experiencia, de acuerdo al nivel del juez que quería ocupar la plaza. Llegaban ternas de abogados a mano como digo, de Fernando Belón de Terry, y luego posteriormente a mano del presidente Alan García. Antes no había Junta Nacional de Justicia, Consejo de la Magistratura, no había nada de eso. Era el presidente de la República dentro del concepto de titular de la nación y jefe máximo y supremo de todo, que decidía quién eran los jueces supremos. Ahora se llaman vocales supremos, que se llaman ahora. Los jueces supremos se llaman ahora. Antes se llamaban vocales supremos. Entonces llegaba una terna a Belón de Terry, llegaba una terna de abogados a Alan García y elegían quién era a quién designaban como vocal supremo. Y luego entre los que eran designados ya hacían su sala plena y elegían al presidente del Poder Judicial. Pero imagínense que antes eran creo 12, eran 3 salas nada más, que de los 12 titulares de vocales supremos, todos hayan sido designados, digamos, 6 por el partido de Acción Popular, el Pelón de Terry, y 6 por el partido Prista, ¿no es cierto? En ese momento. Entonces se formaban ciertas componendas, ¿no es cierto? Porque debían su cargo políticamente al presidente de la República. Y también esa misma tipo de elección era para el tema de los que ahora se llaman jueces superiores, antes se llamaban vocales superiores, los que son los jueces máximos en las cortes superiores de justicia de cada región. Entonces también llegaba una terna de jueces, de abogados al presidente de la República, y el presidente decía, elegimos a fulano de tal, el vocal superior de la Corte de la Libertad, o de Junín, o de cualquier corte, y elegían a sus integrantes. Y los titulares de estas instituciones públicas, una vez que ya han sido designados por el presidente de la República, con esa misma metodología designaban pues a los jueces, ¿no es cierto? A los jueces superiores, a los jueces de primera instancia, porque antes la justicia solamente en el Perú había la justicia penal. Dentro del Poder Judicial solamente existía la justicia penal, no existía juzgados civiles, juzgados agrarios, juzgados de trabajo, no existía nada de eso. Solamente existían los jueces penales. Posteriormente, en la época de Alan García, es que ya lo reúne a todo. A los jueces agrarios que pertenecían antes al Ministerio de Agricultura, los saca del Ministerio de Agricultura y los incorpora al Poder Judicial. A los jueces de trabajo que antes pertenecían al Ministerio de Trabajo, los saca del Ministerio de Trabajo y los incorpora al Poder Judicial. A los jueces civiles que antes pertenecían a una judicatura de las regiones, bueno, departamentos, también los saca de las judicaturas que dependían del presidente de la corte de cada jurisdicción, y también los incorpora a los juzgados civiles al Poder Judicial. Es puesto que se decía, pues, en una época determinada, que quien dominaba el Poder Judicial era el partido aprista, ¿no? Porque hizo ese tema, pues, de incorporar jueces agrarios, jueces de trabajo, jueces civiles, y también crea, pues, el tema del Ministerio Público. Y siempre nuestra sociedad estaba en ese interín. Yo les digo esto porque en ese año yo ya trabajaba, pues, en un fuero de trabajo, que era un juzgado lo que ahora es un juego de trabajo, ¿no? Había una huelga larga en la Universidad Nacional. Vamos a buscar trabajo, nos fuimos a trabajar, buscar trabajo, y empecé ahí en el Poder Judicial, ¿no? Como administrativo. Y se hizo toda esa componente. Entonces, los más antiguos justamente de esas áreas decían, ustedes han entrado con suerte, porque ya está viendo los cambios, ahora vamos a pertenecer al Poder Judicial, porque no pertenecíamos al Poder Judicial. Y se hizo pues una bolsa ahí de personas, entre comillas, influyentes en la justicia, ¿no? Porque se generaba entre comillas, esa expectativa y alegría que ya todos eran del Poder Judicial en ese momento. Y ahora están también con esa idea. Vamos a ver qué idea puede prevalecer. Sin embargo, pues siempre es bueno que nosotros tengamos justicia adecuada, ¿cierto? Justicia adecuada.
Sigamos con el tema de nuestros PPTs de este curso. Cuando quieran interrumpir y preguntar, intervienen nomás, por favor. Entonces vamos a ver en este punto de hoy día la constitución del Estado y la moción del Estado. Bueno, en el video hemos visto ya el tema de cómo una de las tantas formas de organizarnos en las sociedades antiguas, como es el caso de que hemos visto en el video. Luego, esta es parte del video. Luego también vemos pues que en diversas sociedades, todas las sociedades en el mundo han tenido una, una estrategia pues de gobernar, ¿cierto? Una estructura. Por ejemplo, en Egipto tenemos arriba los faraones, luego venían los nobles y los sacerdotes, y en esos nobles y sacerdotes también estaban los guerreros, los soldados, que están en la parte alta. Y siempre, como siempre hemos vivido, y mencionaremos, quien tiene el poder debe tener a su lado a la clase clériga a los guerreros. Un ejemplo de nuestra nación latinoamericana es cuando llegó la conquista, pues los conquistadores españoles. Primero llegaron 13 españoles, luego llegaron 150, pero a su lado pues vinieron los jesuitas y luego los dominicos, y a su lado venían pues justamente la clase guerrera, ¿no es cierto? Una cosa era el conquistador, que era un aventurero, pero luego ya vino a imponerse pues ya el virreinato del Perú, el virreinato de la capitanía de Chile y otras más, ¿no es cierto? Pero el virreinato del Perú era de mayor hegemonía en el mundo en la época de las colonias, cuando Europa estaba en el tema de la conquista. Entonces Perú, Perú era el centro económico de ese momento. Imagínense cuántos años han pasado, más de 500 años, y en la actualidad sigue siendo Perú el centro pues de la codicia de muchos sistemas, ¿no es cierto? Sí, podemos apreciar las grandes inversiones que están en Perú, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, como decían las abuelas, ¿no? Es por algo. Entonces Perú sostiene ahorita un tema de un punto geoestratégico muy importante, como lo ocurrió en la época de la colonia. Entonces, ahí podemos ver pues que las organizaciones, las administraciones, que es el tema central, las administraciones públicas generan una simbiosis de la cúspide hacia abajo. El faraón, pues en el caso de Egipto, ordenaba y podía tener en la última escala los esclavos para poder hacer las grandes obras. Igual el Inca tenía los esclavos que eran derrotados de las otras comunidades o colonias que tenían, como el tema de los chimú, los chancas y otros más, lo dominaba y lo conquistaba y podían hacer un crecimiento a la nación. Todo territorio conquistado originaba una nueva organización. Tenía que haber alguien que represente, en este caso, al Inca. En el caso de la conquista española, también se varió la organización administrativa pública en este caso de España, porque antes no había, pues, virreyes, ¿no es cierto? No había virreyes dentro de la organización estatal de la administración pública española. Entonces, pero ya habiendo conquistas, aparecieron, pues, los virreinatos y por lo tanto el virrey. Aparece una nueva forma de la organización del Estado, al igual que en Perú, al pasado ya los años. Parezco esa de las películas que a doble tiempo pasan qué pasó hace, cómo está pasando ahorita el actor, qué pasó hace tiempo. Pero así es la historia, ¿no? La situación está que en nuestro Perú hemos vivido pues una serie de situaciones y de migraciones y que nos han hecho variar nuestro tema organizacional del sistema de la administración pública. El Perú, en Perú, en los primeros años después de que se fue Bolívar y se fue San Martín después
derrota de los españoles en el Perú, se quedaron la parte militar, ¿no es cierto? Se quedó la parte militar en el poder. Por eso que se llama el militarismo, el caudillismo en la historia del Perú, desde que se fue San Martín y Bolívar. Entonces, hemos tenido una época de caudillismo y una época de militarismo, que eran, que eran las personas que habían vencido a los españoles. Y luego ya aparece, ya en los años 60, empieza a aparecer por los temas coyunturales, sociales y globalizantes del mundo, aparece nuevamente a emerger corrientes entre comillas, que buscaban que el civilismo sea el pueblo y no sean los militares quienes estén en el poder. Y empezó a cambiar el tema de la organización en el Perú. Ya se le da el voto a la mujer, ya es un primer cambio en el voto a la mujer, porque antes la mujer no votaba, pero luego empieza ya a tratar de que los militares no sean los únicos que tengan el poder, sino también personas comunes y corrientes, civiles. Por eso que aparece uno de los partidos políticos muy importantes en la época de los 60, la Unión Civilista, ¿no? Partido Civilista del Perú, ¿no es cierto? Y luego también el tema el partido odrista también quería ser civilista, aunque Odría fue un militar, ¿no es cierto? Pero ya fuera de las connotaciones militares, después de cesar, empezó Odría, ¿no? Pero aparecen los partidos políticos a emerger en el mundo, y en el Perú, en ese momento, emergen un gran partido político de renombre, que a partir del partido civilista, el partido odrista, y aparece el partido prista. El partido prista que aparece en México como la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que era un tema no era un tema, el partido prista no nació como un tema de derecha ni de centro derecha, nació como un partido revolucionario de izquierda, pero luego, como vemos, va cambiando la coyuntura social donde se encuentran los partidos y ya se convierte en un partido de centro derecha, ¿no? Y eso que nos dicen a lo largo de la historia, que cada estado, que cada sociedad, que cada nación va, va teniendo en esta cuestión amorfa, va cambiando del sistema, o sea, del sistema para poder encontrar un bienestar. Se decía que había mucho militar en la época después de Bolívar y San Martín, y que los militares estaban siendo muy abusivos y muy entreguistas a los temas socialistas y a los temas capitalistas. Porque recuérdense que Perú era un país tercermundista. Primero era un país no alineado, ¿cierto? El país no alineado significaba en las décadas de los 60 y 70 que era un país que ni estaba con Rusia ni estaba con Estados Unidos, pero luego se pasó a llamar un país tercermundista. Pero llegó un momento que tenía que tener una vertiente, pero se quedó un país no alineado. Pero antes de eso, como estaba mencionando, todos los regímenes militares o de caudillos militares tendían siempre unos a irse al tema de socialista y otros al tema capitalista, pero para sus propios intereses. Y eso hasta la fecha tampoco ha variado, o sea, no ha variado ni siendo militar, ni siendo civiles. Y ahí pues es que aparece el tema del Partido Aprista, luego aparece el Partido de Acción Popular, que fue un centro derecha, y luego aparecen otros partidos. Pero antes había solamente unos 6 partidos importantes, ahora pues hay como 37 movimientos y partidos políticos. Entonces nosotros tenemos que encuadrarnos en qué momento de la historia nos encontramos en tal sociedad para encontrarle una gestión administrativa correcta, ¿cierto? Y la única gestión administrativa correcta es, uno, la delegación de responsabilidades sin dejar de esto de decir que yo no respondo en nada. Porque uno puede delegar la responsabilidad, pero sigue siendo responsable de todo, ¿cierto? No porque delego a alguien va a decir, pues, yo no tengo culpa de nada. Pero si tú le elegiste a él, ¿cierto? Tú le diste a él esa representación, entonces tú también entre comillas, como digo, también te cae lo que cometió a quien tú le delegaste la responsabilidad. Este, otro tipo de organizaciones dentro de los sistemas administrativos, como digo,
encontremos la sociedad que encontremos, vamos a tener que estudiarla, dependiendo a lo que le gusta la historia, una serie de situaciones. En Roma es donde, donde tenemos el tema principista de nuestros derechos de justicia, ¿no? Y también el tema democrático. Pues acá en Roma pueden ver, para poder alinearlo con lo que está pasando, nos dice el Senado. El Senado en Roma, ¿quién lo componía? Eran las personas de mayor edad, pero que pertenecían a quienes habían fundado Roma. Eran de las familias o clanes familiares que habían fundado Roma. Por eso que ahí había pues un número de 300, no dice la historia, ¿cierto? Y luego venía la Asamblea Popular, integrada por otros ciudadanos que tenían representación, elegidos por un conjunto de clanes o un conjunto de familias para poder decidir los, las soluciones a su entorno. ¿Qué más? A ver. Bueno, todos sabemos cómo se desarrolló el Imperio Romano, ¿no es cierto? Llegó a tener una gran capacidad de conquistas. Y ahí pues se nos dice la historia pues que a mayor conquista, mayor poder económico, porque justamente había tributos de otras naciones, de otros territorios conquistados. Si hacemos un paralelo, un parangón, es como si dijéramos, vamos a conquistar con nuestras agroexportaciones el mundo. Entonces, esas compras que nos hacen los empresarios internacionales a nuestras ventas nacionales, va a ser nuestros tributos internos que va a acrecentar nuestro Producto Bruto Interno. Allá, por la conquista y la fuerza, se exigía tributos para la corona imperial, ¿no es cierto? Acá, en la actualidad, en el mundo moderno, a través de la venta de productos no tradicionales de los diferentes países o tradicionales, conseguimos divisas, conseguimos poder, conseguimos reservas internacionales netas y acumulamos riqueza. Por eso que ahora siempre se nos dice que queremos llegar a tener un 6% del Bruto Interno, de Producto Bruto Interno Nacional, ¿no es cierto? Mm, bueno, el concepto de administración pública, pueden haber diversos, ¿cierto? Pero acá nos quedamos con esto. La autoridad común que dentro de cada departamento ejecuta las leyes de interés general que se estatuyen sobre las relaciones necesarias de cada administrador con la sociedad y de la sociedad con cada uno de ellos, así como sobre las personas. Entonces, se supone que cada uno de nuestros cargos públicos debe tener un acto de servicio al ciudadano, pero también tiene que tener un acto de jus imperio, ¿cierto? El jus imperio significa que todo institución pública tiene que sancionar lo que se deba dentro del no cumplimiento de alguna función pública, que siempre va a haber en cada organismo público. Por ejemplo, el tema de en los municipios, el tema sancionador administrativo es una potestad de jus imperio de la administración pública. Un ejemplo, perdón. Ya. Y tenemos, a ver, acá nos dice otro ejemplo, nos dice, la administración pública significa otro concepto, perdón. La administración pública significa que en el uso corriente, las actividades de las ramas ejecutivas de los gobiernos estatales y locales, las juntas y comisiones independientes creadas por el Congreso y la legislatura de los estados. En otras palabras, toda institución creada por el Estado a través de sus normas del derecho positivo y que tenga que hacer un servicio público al ciudadano, será considerado como parte de la administración pública. Eh, por ejemplo, últimamente, pues, hace pocos años nada más, las ONG recibían presupuesto público, pero como eran ONG de entidad de personas privadas, no se le hacía un control, de un control a través del organismo de control gubernamental. Eh, Hace pocos años atrás, como reitero, recién se ejerce control sobre las ONG que reciben presupuesto público para hacer acciones sociales, por ejemplo. Entonces, antes no ocurría eso. Algo parecido con los temas, por ejemplo, en la época del año 2009, 2010 que apareció el CAS no tenía responsabilidad de nada con la administración pública. Usted podía cometer cualquier falta en contra de algún servicio, una función que se había dado, pero no tenía
no lo podía ni amonestar porque no había una relación laboral prácticamente, era prácticamente como una especie de locador de servicio que existía antes, ahora ya no existe nada de eso, pero antes existían locadores de servicio y usted tenía la misma servitud en casa. Usted, el CAS no era responsable de nada. Después, ya en el 2010, 2011 creo, ya se le adiciona el tema de la responsabilidad al CAS, al CAS. La administración pública, la nación, ¿cuáles son los componentes de la administración pública? Tiene que haber una nación, tiene que haber un Estado, tiene que haber un gobierno. Y eso qué nos condice, ¿no? En el caso peruano, que tenemos que, dice, somos una nación. El Perú tiene una nación pública porque tiene una nación, tiene un Estado y un gobierno. Ahora veamos parte por parte, ¿no? ¿Qué nación? ¿No? Dice, grupo humano y unido por vínculos de homogeneidad étnica, cultural, histórica y lingüística que habitan en un territorio común y forman un país. ¿Sí? Todos vivimos acá, tenemos vínculos de étnicos, sí, pero aquí viene el tema. Dice, unido por vínculos de homogeneidad étnica. Y hay unas personas que piensan que unos son más, otros son menos por el tema étnico. Entonces, estaremos cumpliendo con el concepto nación, ¿no? Dice grupo humano unido por vínculo de homogeneidad étnica. Y ahí ustedes pueden ver todo lo que está en las redes ocurriendo en estos momentos, ¿cierto? Seremos así una nación, podremos llamarnos una nación. Luego nos dice el tema cultural, histórica, lingüística, que habitan un territorio común y conforman un país. Su diferencia con el Estado es que la nación se refiere sobre todo a las personas y cultura, mientras que el Estado tiene que ver con la jurisdicción. Entonces, acá es un tema legal, sin embargo, pues nos quedamos con el tema de la homogeneidad étnica. Estado. El Estado tiene que tener una población, tiene que tener un territorio, tiene que tener una soberanía, tiene que tener un poder y tiene que tener una relación jurídica. Es por eso que vamos a ver que nos dice que es deber del Estado encontrar el bienestar general, pero teniendo justicia. Si no tenemos justicia, no tenemos bienestar general. Gobierno. El gobierno son cada 5 años. Cada 5 años elegimos un nuevo gobierno por elecciones nacionales para que nos represente. ¿Cuáles son las instituciones más representativas de nuestro Estado peruano? Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Gobierno Nacional, los entes autónomos. Entes autónomos se refiere a aquellas instituciones que están descritas en la Constitución Política del Perú. Y ahí tenemos pues el Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, Banco Central Reserva del Perú, Contraloría General de la República, son entes autónomos. Gobiernos regionales y gobiernos locales y la sociedad civil. Entonces acá tenemos que nuestro Estado, en forma chiquita, ¿no? Sin embargo, si queremos verlo a manera macro, acá hay una pequeña red de instituciones, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, gobierno nacional, gobiernos locales, entes autónomos, entre otros, ¿no es cierto? Pero estos no son los únicos, ¿no? Acá es una partecita del todo. Recuerden que son como, en municipios nomás son como 1918 municipios, que son más de todas las regiones públicas de nuestro país. Sí, no sé. Está- Les cuento que esta máquina ya se le ha ocurrido estar fallando. Acá está. Veamos. Entonces el Estado nos dice que tenemos que en el artículo 39, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. ¿Y qué servicio? Entonces sería la palabra el punto principal. ¿Qué es servicio? El servicio es brindar nuestro trabajo y nuestro cumplimiento a lo que dice nuestro contrato, a lo que dicen nuestras obligaciones a través del manual de obligaciones y funciones,
pero todos nosotros estamos obligados a cumplir estrictamente esas funciones. Sin embargo, pues oh, muchos no lo hacen al 100%, ¿cierto? Sigamos. Acá mencionamos, nuevamente reiteramos el tema de, sobre todo, que la República de Perú es democrática, social, independiente, soberana, es el Estado, es uno indivisible. Tu gobierno es unitario, representativo, centralizado. Pues todas estas palabritas que están acá aparentemente no tienen mucha implicancia, pero tienen una connotación jurídica de alta importancia. Uno, porque está en la constitución política del Perú. Entonces se nos dice, el Perú es una república democrática. Habría que pensarlo, ¿no es cierto? Estaremos todos conscientemente que, que somos democráticos, porque el ser democrático incluye, pues, uno, eh, aceptar y respetar los conceptos de otros, ¿no es cierto? En el tema político. En el tema social, ¿no es cierto? En el tema social, tenemos la República de Perú es social. Si somos sociales, pues deberíamos tener unas connotaciones de mejor condiciones igualitarias en sanidad, educación, transporte y otros más, ¿no es cierto? El República de Perú es independiente. Sí, somos independientes en relación a otros países, ¿no es cierto? Pero el tema de la independencia y soberanía también podría por ahí haciendo estirar los conceptos, sobre todo de soberanía. Mencionaba en un curso anterior que nosotros, en la época que se estaba terminando el puerto de Chancay, que era un megapuerto de entrada del mundo hacia el Perú, ¿no es cierto? Pero es un megapuerto privado, no es del Estado, es de dos empresas inversionistas internacionales y nacionales muy importantes. Una empresa china, la Shopping, y Volcan peruana, también con activos internacionales. Entonces, el Estado, o sea, el Estado podría hacer uso como un fruto estatal el tema el tema de Puerto de Chancay. Tal vez sí, por el tema, y tal vez no, ¿no? Tal vez sí, porque había un apoyo, una apertura comercial hacia el mundo, y por ahí están entrando mucho comercio, pero tal vez no, porque hemos perdido un espacio soberano. El Estado, para poder hacer alguna filtración, tiene que pedir pues permiso al privado para poder ingresar a esa connotación de estructura, una mega estructura portuaria. Eh, son deberes privados del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Acá viene el tema, si nos dice que en la Constitución, el artículo 44, que son deberes del Estado protegerla a la población de las amenazas contra la seguridad, la pregunta cae de madura, ¿estará haciendo el Estado algo para proteger a la población de la inseguridad y darle seguridad? Y está en la Constitución. Entonces, básicamente, al menos yo lo he pensado, ¿no? Lo he pensado, a ver, plantear un juicio al Estado, al propio Estado peruano, porque para mí, o sea, digamos que yo hago el juicio. Oye, Estado peruano es un vocativo legal, ¿no es cierto? Estado peruano, no estás cumpliendo tú con la normativa del artículo 44 porque no estás protegiéndome de las amenazas contra la seguridad, en este caso seguridad pública, ¿no es cierto? Y por lo tanto solicito que me indemnices, pues me indemnices con 200.000 soles para comprarme pues elementos de seguridad, cámara de videovigilancia, radares no sé, en mi auto, porque todo puede caber en ese mundo jurídico, ¿no es cierto? Pero no me estás protegiendo, a pesar que estoy al día de mis tributos, impuestos a la renta y todo lo demás, no me estás protegiendo. Entonces, además puedo plantear jurídicamente, dejo de tributar porque no me estás protegiendo, ¿no es cierto? Y la Constitución dice que debes protegerme. Entonces, está tu protección Estado, ¿no es cierto? Hay, hay tantas cosas que debemos exigir en base a leyes. Luego nos dice promover el bienestar general en base a la justicia. Y ahí viene otro tema, la justicia. Según indicadores, según percepciones, según estudios y consultorías, nos dice que la justicia en el Perú
representada por el Poder Judicial no tiene solamente un 12% de aprobación o de percepción positiva y tiene un 89% de percepción negativa. Luego nos dice que el desarrollo integral y equilibrado de la nación para encontrar bienestar. Entonces, si el bienestar general es la cúspide máxima de una nación, de una población, de una sociedad, esa es la máxima aspiración, pero si esa máxima aspiración no tiene justicia, por más número, digamos, ahorita el ministro de Economía ha mencionado que vamos a llegar al 6%, así lleguemos al 100% de cantidades numéricas de Producto Bruto Interno, pero si no tenemos justicia, no hay bienestar general. No solamente los números deben mandar en un bienestar general, sino también la parte cualitativa. ¿Y qué más nos dice para encontrar el bienestar general? Que debemos encontrar un desarrollo integral y equilibrado de la nación. Siendo exagerado, tenemos un 100% de PBI que hemos crecido, pero no tenemos hospitales de la misma categoría que hay en Lima, no hay en Tumbes, no hay en Amazonas, no hay en Huancavelica. Entonces no hemos desarrollado integralmente. Es como si usted tuviera su cuerpo humano, tiene un cuerpo humano y una pierna, por esas cuestiones biológicas, una pierna le crece correctamente y la otra no crece. ¿Cómo va a caminar correctamente ese ser humano? Algo así tenemos nosotros, ¿no es cierto? Como sociedad. Por un lado, no tenemos nada y por otro lado tienen todo en el tema de las cuestiones de salubridad, se me ocurre, ¿no es cierto? Tocando varios temas. Entonces no encontramos, para que encontremos estas palabritas de bienestar general, debemos tener justicia y debemos tener un desarrollo integral. Y el desarrollo integral debe ser que lo que hay en un lado, ahí está en el otro, pero no existe. Luego nos dice que el poder del Estado emana del pueblo, y lo he reiterado también en otros cursos, que el poder del Estado, el poder del Estado que emana del pueblo, solo nos dura 8 horas, ¿no es cierto? Ese poder del Estado dura 8 horas, las 8 horas que dura la elección nacional, y nada más. Y de ahí aparece el vocativo de representatividad, es decir, aquella persona a quien le he dado mis votos solamente me representa, pero no tengo poder, él me representa. Es como si tuviéramos una sociedad anónima por acciones y hay algunas personas que tienen derecho a voz y voto y otras personas solamente tienen derecho a voz y no tienen derecho a voto. Algo parecido pasa con esta situación. Una vez que elegimos nuestros representantes, solamente tenemos derecho a verlo, nomás porque ni siquiera no tiene derecho a voz, porque si tiene derecho a voz, van a decir que es este, que está contrario a la elección nacional, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay cositas que podemos pulir mejor en el tema de quién es nuestro representante, fulano de tal. Entonces ese representante, la ley, o sea, el marco normativo del Estado, debería permitirnos, pues, que quienes elegimos a esa persona también tengamos el derecho de retirarlo, ¿no? Porque ya no me representa. Es como un partido de fútbol. Si yo elijo a algunas personas que me representen porque en ese momento juegan bien y me han dado todo, me han puesto en vitrina todo lo que saben hacer, pero llega el partido y no juega conforme decía su currículum vitae, que es buen jugador, buen dribleador, no sé, encara bien al rival y veo en la cancha que no hace nada, lo cambio, ¿cierto? Entonces yo voy y exijo que como parte de accionista del equipo, que retiren a fulano de tal porque no está cumpliendo lo que decía su currículum vitae. Pero en el Perú, al vocablo representativo, a esa persona que me representa, usted ya no lo puede sacar, ¿no es cierto? Porque ya está en el poder. Y ahí también estamos fallando en los temas de que nuestros representantes sean lo más adecuados, ¿no? Sean lo más adecuados. Ese marco normativo. El Estado empezó a organizar después, en los años 60, como le estaba contando, porque antes, ¿quiénes eran alcaldes? ¿Quiénes eran alcaldes de esos años? Y yo le digo porque cuando todavía existían las cooperativas agrarias en el Perú, tuve la suerte tenía una abuela que vivía por una hacienda azucarera, en ese momento Cartavio, por Ascope, en La Libertad.
Y en vacaciones mi madre me mandaba pues a vacacionar 2 meses ahí de vacaciones, porque antes no había vacaciones útiles. Es otro tema, ¿eh? Conforme va cambiando la sociedad, se crea una serie de empresas, que es bueno, sí, pero se pierde el tema social, ¿no es cierto? Antes, ¿cuáles eran las vacaciones útiles? Nos íbamos, bueno, dependiendo de conforme uno tenía su gente, su familia. En mi caso me tocó una familia que tenía campo de agricultura. Entonces mi madre de la ciudad nos mandaba 2 meses de vacaciones a ver al abuelo, ¿no es cierto? Ahí, sin luz eléctrica, con plancha de carbón. Nos acostábamos a las 6 de la tarde porque no había televisión. En mi casa en la ciudad tenía televisión, pero ya no había. Y todas esas cosas que la sociedad tenía en ese momento, ¿cierto? Y vivíamos tranquilos, sin tanto ver la televisión. Nadie se moría por no ver televisión. En los 2 meses la pasábamos genial de jóvenes y de chiquillos. Y en ese momento, pues ahí viene el tema de los alcaldes. Entonces, los alcaldes antes, ¿quiénes eran los alcaldes? ¿No es cierto? Los alcaldes eran la gente que tenía un estatus económico bueno, ¿no es cierto? Entonces, el alcalde era el que tenía más dinero del pueblo, porque era el que el mayor poder tenía y podía discutir con su poder con el presidente de la República que estaba en la ciudad de Lima. Y como era comerciante y viajaba por todo el Perú, podía tener ese poder. Y entre ellos, pues, yo tenía un abuelo que tenía ese poder, ¿no es cierto? Mi abuelo tenía en su solar de su casa hacienda, que tenía costales, esos costales de arroz, parecidos a los costales de arroz, llenos de monedas de oro, ¿no es cierto? Ahí, y ahí los soleaba, ¿no es cierto? Y también era alcalde, ¿no es cierto? Y usted se iba a otro lugar, y el alcalde era esa persona, ¿no es cierto? Que tenía poder. Por eso que antes los alcaldes no cobraban sueldo, ni los alcaldes ni los regidores. Ahora pues los alcaldes cobran sueldo, los regidores también, porque ahora el político vive de eso, por ejemplo, el político vive de aquello. Pero tampoco vamos a decir que era la panacea el tema que el más poderoso sea el alcalde del pueblo. Había sus errores, ¿no es cierto? Porque con ese poder también podía aplastar a otra persona que tenía algo de una incidencia política, y no. Entonces en Cartavio, esa hacienda azucarera, estaba a cargo de los Gidelmeister, y luego vino la reforma agraria y le expropió la tierra, ¿no es cierto? Toda la fábrica. Pero antes, pues, no había con qué plan estratégico, no había ese plan, no había planes de envergadura nacional, solamente era el tema de las decisiones políticas, en este caso del militarismo de Juan Velasco Alvarado, ¿cierto? Porque así venía todo el militarismo de la época, como dije, de la época de Simón Bolívar y San Martín. Lo que decía el militar se cumplía, ¿no es cierto? Por eso decía, las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Ese estribillo al interno de los cuarteles se cumplía también en las sedes municipales o organizaciones que existían. No había. Entonces ya empiezan a aparecer, pues, en el año 67 algunos reglamentos de normas administrativas para tratar de organizar la administración pública a manera uniforme a nivel nacional. Y así se fue organizándose a nivel de todos los años posteriores. Este, Acá viene un tema importante. Por ejemplo, eh, en el Estado no había un manual de procedimientos administrativos. Usted llegaba con su solicitud de pedido al municipio de su jurisdicción, y simplemente pues llegaba el secretario general de la alcaldía y resolvía. No había que 2 días de plazo para esto, 3 días de plazo para lo otro, presente en 5 días lo máximo una copia más. Se resolvía al buen parecer administrativo de la persona que cumplía el cargo de secretario general de una institución pública. Pero hoy empiezan ya a normalizarse diversos reglamentos y normas, y uno de los principales fue esta ley, ¿no? Dentro de la ley de procedimientos generales de procedimientos administrativos, en lo que es ahora la ley 27444. Y ahí se ordena todo, ¿cierto? Se está ordenando cuáles son los plazos, notificaciones, el tema de los recursos impugnatorios. Antes los recursos impugnatorios solamente había
usted se oponía. O sea, salía algo en contra suyo y usted venía y se oponía, ¿cierto? Me opongo a esto, ¿cierto? No es que había una reconciliación, una apelación, una queja, no había nada de eso, sino usted se oponía, nada más. A la Constitución. ¿Qué son, verdad? Antes que me olvide, para ir midiendo mis tiempos. A ver, ¿dónde estamos? 9:14. Vale. Esto, allá todavía. Este termina 9:14, son 25 ya. Digamos. La constitución de un país. ¿Qué podemos decir de la constitución política de un país? ¿Cierto? Ahí es la ley madre de todos nuestros deberes y derechos que debemos cumplir con el Estado y con la sociedad. Y toda constitución política en cada parte del mundo, nace pues de acuerdo a la coyuntura social de la sociedad en la que se encuentre. Puesto que dice, sin embargo, la forma en que aparece o se presenta una constitución varía entre países, dependiendo su historia, tradición jurídica y sistema de gobierno. Por eso que la primera constitución del año 1933 en el Perú tenían un marcado punto militarista 100%, porque el Perú había vivido de militarismo y nada más hasta la época pues que apareció Partido Civilista, ¿no? El Partido Civilista del Perú, y luego aparece con Prado, ¿no? El presidente Prado, el líder del Partido Civilista, y luego aparece el Partido Aprista, ¿no? El Partido Aprista. Pero el Partido Aprista, para sobrevivir a propósito, tuvo que unirse con el famoso partido UNO, que era la Unión Nacional Odrista, que era un remanente del militarismo de esa época. Y Odría era contrario a Sánchez Cerro, pero Sánchez Cerro luego lo asume el poder y ese Sánchez Cerro es que lo destierra a Víctor Rodríguez de la Torre a México, y es ahí en México que funda pues el APRA, como mencionamos, ¿ya? Listo. Pero la condición política del Perú tiene una piedra angular. La piedra angular es los famosos derechos del hombre y del ciudadano. De ahí nacen todos estos temas de los derechos humanos. Y la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano es de la época de la toma de la Bastilla de la Revolución Francesa. Y ahí hay que imbuirnos en la Revolución Francesa de esos años. Este, ¿Y por qué nace? ¿Cuándo? ¿En qué contexto, perdón, en qué contexto nace la Declaración de Derechos Humanos y del hombre y del ciudadano libre? Nace después de esa revolución en la cual el pueblo francés se rebela ante la oligarquía francesa y toma el poder, ¿no es cierto? Toma el poder cansado de tanta injusticia en temas de, por ejemplo, de los tributos, en el tema de las tierras, en el tema del acceso a, a situaciones laborales, al poco pago y a la poca empatía pues, de la parte oligárquica francesa. Y deciden pues sublevarse, sobre todo los temas como siempre pasa en la historia, es del, de adentro del sistema, también se confabula con la parte exterior del pueblo, ¿no? Ahorita se me va el nombre de la persona. De adentro del sistema francés empiezan a rebotar la información. Y al final, pues, toman el poder. ¿Y qué hace el pueblo? Los, ¿no? los ajusticia a la oligarquía. Y no solamente a los zar, porque así era el tema anterior, no solamente al zar de esa época, sino al zar, su esposa, sus parientes y hasta sus hijos, hasta los menores de edad, ¿no? A todos los ajustician, es decir, los acribillan, a otros los abortan, los asesinan y desaparecen toda una estirpe, porque se consideraba, según su mente, pues es que si basta que queda uno vivo, iba a continuar luego
el revanchismo contra los que habían hecho la revolución. Así que matan a todos. Y curiosamente, esa declaración de los derechos humanos del hombre y del ciudadano libre, el primer artículo, como toda constitución actual menciona, dice el respeto irrestricto a la vida y a la dignidad del ser humano. Entonces, miren, pues, esa contradicción, ¿no? Nace en la Constitución francesa y además constituciones del mundo lo sigue, diciendo, pues, en forma antojadiza y contraria a todo, dice, uno, el derecho a la vida y el respeto irrestricto a la dignidad humana, ¿no es cierto? Cuando días atrás habían dado muerte a toda una estirpe de una sociedad, ¿no es cierto? Y eso, no, eso sucede porque siempre se menciona que lo nuevo va a ser mejor, ¿no es cierto? Pero nació con sangre. Por eso yo siempre en mis clases menciono que esa libertad y esa declamación de los derechos humanos ya nació con sangre. Y si nace con sangre, pues esas constituciones tenemos que luego reformularlas de acuerdo a la coyuntura en que vivimos. Y lamentablemente, pues esa es la historia, ¿no es cierto? Al igual que la conquista española en el Perú, ¿no es cierto? También tenemos una organización orgánica administrativa, luego municipal, porque cuando llegan los españoles, los invaden, todo, ¿y qué pasó? También arrasan con los 2 millones de indios, ¿no? Y se dice la historia que quedaron como 300.000 indígenas. Entonces, 2 millones de indios arrasados por 150 españoles, por el tema de la tecnología. La tecnología para ellos eran los caballos. Pues hay un poema pues, de Ricardo Palma que dice los caballos de los conquistadores, ¿no es cierto? Porque el caballo era una herramienta de guerra, ¿no es cierto? Acorazados, eran caballos altos, no eran caballos como los de ahora, pues qué sé yo, pues de 2 metros de altura, sino eran mucho más, eran caballos traídos de raza árabe, ¿no es cierto? Los traían los galeones y venían acá y eran unos señores caballos. Eh, y arrasaron. Y de ahí, de esa raza, de la raza indígena, aparecen pues ya los nuevos templos católicos, ¿no es cierto? Del cual nosotros, bueno, yo soy católico, descendemos, ¿no es cierto? Pero alguien podría decir, ¿y dónde nació pues esa iglesia? Nació pues cuando invadieron los españoles, invadieron a los indígenas y arrasaron con todo. Y aparecen las iglesias, que son ahora muy, muy recordadas porque hay tantas iglesias en Ayacucho, tantas iglesias en la Libertad, en Cajamarca, pero si vamos al fondo del asunto, hacemos temas, encontramos una serie de contradicciones, pero ya pues ahora tenemos en una etapa contemporánea una organización, tenemos una organización. ¿Qué más? A ver. Estamos hablando de la Constitución, ¿no? Entonces, en Grecia aparecen pues algunos papiros donde según la historia y la interpretación, dice que había leyes fundamentales, ¿no es cierto? Como la que hemos mencionado como el Senado, pero no eran leyes, no había una constitución donde diga artículo 1 tal cosa, sino eran declaraciones, ¿no es cierto? Así como las declaraciones del incanato, ¿no es cierto? No robarás, no matarás, no seas mentiroso, nada más suba, más que ella. Son declaraciones, pero no está dentro de una constitución. Porque constitución se dice y se entiende que es un documento, un libro, no sé, una recopilación de hojas, pero está escrito en un documento. Lo demás son declaraciones. Por eso también en el Estado hay acciones declarativas y hay acciones constitutivas. Yo voy a declarar esto, declaro que, por ejemplo, en el tema de un divorcio, declaro que está divorciado, es declarativo. Y lo constitutivo es que ya usted, el otro hecho administrativo, que usted ya está separado para la sociedad, ya está separado, ¿cierto? Ya usted puede hacer lo que quiera. Hay declarativo y hay constitutivo. En la Edad Media aparece pues otra carta magna, ¿no es cierto? Impuesta por Juan Sin Tierra. Nos dice, a lo que le gusta la historia,
en el año 2000, en el siglo XIII, en el siglo XIII, en este caso 1215, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en el siglo XIII, en la época medieval allá? Era la conquista. Y los nombres de los reyes eran en virtud a lo que estaba ocurriendo. Que decía Juan sin tierra. ¿Y por qué decía Juan sin tierra? ¿Qué ocurría con Juan sin tierra? Que no tenía, que no tenía ningún límite para poder acceder a tierra. Por eso que había pues también en esa época las conquistas, ¿no? El que más tierra tenía se suponía que era el de mayor poder, ¿no es cierto? Porque al tener tierra tenía que tener vasallos, y es ahí que aparece también el feudalismo, ¿no es cierto? Al tener tierra aparecen los feudalismos, el señor feudal tenía vasallos, los vasallos trabajaban para el feudal trabajaba para el que tenía el poder de ese territorio, y le daba los impuestos que el feudal recaudaba de los vasallos que trabajaban en la tierra. Entonces, y ahí, ¿qué podemos inferir? Que era la agricultura la actividad económica de mayor importancia. No era el oro, la plata, sino era la tierra. Quienes más con tierras conquistaban tenían más agricultura. Y al tener más agricultura tenían más ventas. Al tener más ventas podían tributar más a los señores que eran dueños de ese momento, de toda la nobleza, ¿no? De ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Luego nos dice, pues, que aparentemente, bueno, esta es una línea de tiempo, después explicamos la línea de tiempo. Luego aparece el tema que ya ha pasado 300 años más, aparece una serie de documentos y declaraciones, como la de Montesquieu, Rousseau y Locke, en el tema de Inglaterra. Pero ¿quiénes fueron estos señores? Estamos hablando de la Ilustración. La Ilustración es una etapa de la historia europea en la cual su nombre mismo ustedes pueden inferir. ¿Qué significa ilustración? Viene de ilustrar, ¿no es cierto? Viene de ilustrar qué cosa, el conocimiento. O sea, eran pensadores que ilustraban con sus actos filosofales, claro, filosofaban a favor de los que tenían poder. Ese es otro tema por ser relevante, ¿no es cierto? Se filosofaba para poder apoyar al poder de ese momento. Entonces no era una filosofía libre como la que hacían los griegos, Platón, Sócrates y otros más, sino tenía una intencionalidad, explicar correctamente entre comillas correctamente, lo que estaban haciendo la nobleza y lo que tenían el poder en la ilustración. Por eso es que ustedes pueden ver, en esa época también aparecían acciones ilustradas, ¿no es cierto? Aparecen las pinturas, las artes, aparte de la escritura de los pensadores de ese momento. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre en esa época? Aparecen pues cambios políticos como el Estado moderno, reyes más poderosos y centralizados. Y esto sí lo pueden ver tal vez a los que les gustan las películas, sí lo pueden ver aún en algunas películas. Cuando un rey se hacía más poderoso, cuando ese rey se casaba o mandaba a su hijo o su hija a casarse con el hijo o hija del otro rey, ¿no es cierto? Y se juntaban dos reinos. Y eso, ¿qué parangón podemos hacerlo hoy día, ¿no es cierto? Que se junten reinos a través del casamiento de los hijos. ¿Qué podemos pensar ahí? Ahí podemos ver justamente si lanzamos una visión así amplia, declarativa, podemos decir que tenemos más poder cuando tenemos mayores relaciones comerciales, ¿no? Antes esas relaciones comerciales eran el casorio, ¿no? Se casaban uno con otro de los hijos o de los mismos reyes, ¿no? Se casaban, de repente un rey viudo se casaba con una reina viuda de otro territorio y conseguían territorios más amplios, más poderosos. Reitero, ahí el tema era la agricultura, más tierras para la agricultura. Estamos en el tema todavía no entramos a las revoluciones industriales, estamos en las actividades económicas de primer nivel. Absolutismo, concentración del poder en el rey. El rey era el absoluto, ¿no? Usted tenía la capacidad de, como rey, hacer lo que quería, ¿no es cierto? Porque se suponía que era el descendiente de alguien más superior, ¿no es cierto? Esa es la época también en,
de los Césares, ¿no es cierto? Los Césares en Roma, se creía que era igual el faraón, que eran descendientes del rey de alguien superior, porque tenían, entre comillas, otro linaje, pero tenía un poder absoluto. Luego aparece la burocracia. Cuando ya aparece la burocracia empiezan a gestarse algunas acciones ya de querer pequeños poderes, ¿no es cierto? Igual pasó ahora nos saltamos a Perú, ¿no es cierto? Igual pasó cuando llegaron los españoles. Cuando llegaron los españoles a Perú, vieron los conquistadores y los descendientes o sea, los hijos de los conquistadores que llegaron en la primera fase, empezaron a apoderarse de territorios, ¿cierto? Por eso usted encontrará grandes territorios que son propietarios y que a veces hay juicios largos actualmente en el Poder Judicial, porque esos terrenos fueron donados por, no sé, por la Real Cédula Española de tal año al municipio tal. Pero antes que sean municipios había encomenderos, ¿cierto? En el Perú, los hijos de los españoles que habían conquistado el Perú, la virreinato del Perú, le dan una encomienda. ¿Y qué era una encomienda? La encomienda nada más era un territorio de terreno que decía de la vista de la roca tal al cerro tal y volteando hacia la mano derecha, la mano izquierda, esa es la encomienda para fulano de tal, que era el hijo del descendiente de uno de los que había conquistado el Perú. Y ya aparecen las primeras formas orgánicas del sistema administrativo peruano, las encomiendas, luego las encomiendas, perdón, los repartimientos, empiezan los repartimientos, luego vienen las encomiendas, luego vienen las villas, y luego vienen las ciudades, y luego ya vienen aparentemente las municipalidades, ¿cierto? Antes se llamaban alcaldías porque tenían igual nombre que tenían en España. Muchos se pone como ejemplo el tema de la ciudad de Trujillo. La ciudad de Trujillo era una alcaldía, ciudad de Trujillo, que también había allá en España, que era Trujillo de Extremadura de España. Entonces se le trae el nombre a las ciudades en el Perú. Se le coloca tal el nombre de donde era descendiente tal conquistador, donde estaba sentado en territorio peruano, lo que es ahora el Perú, ¿no es cierto? Luego viene la diplomacia, luego viene el ejército. Cuando hablamos de diplomacia es porque ya aparece algunas relaciones internacionales entre los estados. ¿Y cuál es la primera relación diplomática que puede existir? Es justamente, existe en las grandes batallas en campos abiertos, ¿cierto? Cuando había grandes batallas en campos abiertos, aparece la diplomacia en Europa y luego acá en la guerra con Chile también aparece la diplomacia, ¿no? En la grande batalla de Europa, se coloca, ustedes podrán también, incluso a veces apreciarlo en las películas, cuando empezaban las batallas, ¿qué pasaba con este tipo de diplomacia? Venía un emisario que tenía imbuido de la calidad y potestades del rey, que estaba en otro extremo. Incluso a este emisario se le daba el manto y todo el tema del bastón de mando del rey, para que a nombre del rey pida a la otra parte que se rinda para no hacer la batalla. Pero como cada quien se creía superpoderoso, casi nunca se aceptaba. Al menos la historia nos dice que hay casos muy raros que aceptaban rendirse, ¿no? Ellos querían pelear, ¿no? Y conquistar al otro. En el caso peruano, ahora pasándonos ya al lado peruano, ¿dónde podemos ver esa diplomacia en un acto heroico muy, de mucha notoriedad histórica? Es cuando viene, pues, el emisario chileno a Bolognesi, ¿no es cierto? El emisario chileno viene a Bolognesi y le dice, pues, general coronel Bolognesi, que ahorita se llama el nombre del emisario chileno, si alguien lo recuerda, me lo pone en el chat. Viene el emisario chileno y le dice, al coronel, que se rinda, ¿no es cierto? Para evitar el derramamiento de sangre y para conquistar el territorio, en este caso de Arica, porque Arica era peruano. Alguien lo puso ya, porque me ha ido el nombre del emisario chileno. A ver. Cuando en clases presenciales les cuento, chicos, hago este tipo de preguntas. A ver, digamos, hubiese sido clase presencial ustedes
lanzo esta idea que he dicho, pues, no me acuerdo el nombre del emisario chileno, y si alguien lo sepa, ya, 2 puntos más de su nota de promedio de unidad. Pero acá no puedo hacer eso, pero sin embargo quiero ver si alguien me ha puesto quién es el emisario. Nadie me ha puesto, a ver. Pero bueno, viene el tema diplomático. Entonces la diplomacia aparece justamente mayormente en los temas de las guerras y la batalla, por los temas que he mencionado. Valdivia creo que era el emisario. Bueno, se llama. Las constituciones modernas aparecen en 1687 con Estados Unidos, en Francia 1791, y luego aparece en 1789 la guerra, la batalla la toma de la Bastilla en Francia, ¿no es cierto? Lo que ya comenté sobre el tema de la Revolución Francesa. La Constitución de Estados Unidos es una de las más cortas, donde tiene 7 artículos y 27 enmiendas. La de nosotros tiene 144 artículos, creo. ¿Qué dice la Constitución Política de Estados Unidos? Dice lo mismo que nosotros. Dice, el pueblo de los Estados Unidos, con el fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros mismos y para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos la Constitución de Estados Unidos. Y va una serie de enmiendas. ¿Enmiendas qué cosa significa enmienda? Es un acto administrativo transversal a toda la sociedad que le va a ocurrir sí o sí, tomándose una visión prácticamente de todo lo que puede ocurrir en la sociedad. Primera enmienda, vamos a ver una de ellas nada más. Primera enmienda. El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravio. Acá, en nuestra constitución política, todo esto de acá, habrá como 11 ítems, ¿cierto? Acá hay 11 ítems en nuestra constitución aproximadamente. ¿Qué más? Uno hay 14, estamos ya combinando, antes de combinar para decir. Me emocioné mucho con la historia. Ya. Entonces estamos hablando de la Constitución del Este, la Constitución de Estados Unidos, que tiene 11 enmiendas. Luego aparece el tema de expansión del constitucionalismo, aparece en América Latina y empieza a expandirse con los nuevos conceptos. El siglo XIX, estamos hablando del año de 1800 a 1899. El siglo XX, el siglo derechos sociales y nuevas constituciones. Entonces acá tenemos esta situación de la Constitución de México, Alemania, 19, entre otros. Y luego aparece el constitucionalismo contemporáneo, que es lo que de los últimos países que están en libertad. ¿No? Ahora sí, con esto de acá, vamos a hacer lo siguiente. Entonces hemos visto ahorita hasta a grandes rasgos cuál es nuestra organización del Estado y cómo ha sido en otros países para poder ver cómo funciona el Estado, cómo funciona el Estado, cómo funciona el Estado en nuestro país. En nuestro país el Estado, estoy en clase, me llama más tarde, gracias. ¿Cómo el Estado cómo ha funcionado, ¿cierto? El Estado ha funcionado de una manera espejo de otras naciones. ¿Qué hemos visto hoy día? Hemos visto el Estado y últimamente la última parte de la Constitución, y es importante que ustedes, por favor, revisen su guía de aprendizaje y sus lecturas complementarias. Referencias bibliográficas están en el sílabo. Es importante que lean, como digo acá, es hora y media de todo lo que hacemos. Muchas gracias. Listo. Dicho esto, tengo que editar la clase. Sí, pues no se confundió. Tengo varias clases juntas también. Más tarde tengo otra clase. Tenemos alumnos. Con esto ha sido la primera videoclase. Vamos a colocar en el foro de novedades y consultas al docente lo pertinente para conocernos ambos al respecto. ¿Sí? Listo. Agradecido en nombre de la Continental. Muy buenas noches. Que tengan un descanso reparador. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, profesor.
Buenas noches. Chao. A ver, vamos a esto.